No podemos seguir así. No podemos seguir siendo invisibles. No podemos seguir siendo 85 millones y que no nos vean. No podemos seguir siendo 34 millones los que estamos al límite de la pobreza. No podemos seguir siendo 10 millones los que no sabemos leer ni escribir. No podemos seguir enfrentando barreras. No podemos seguir sin esperanza. No podemos seguir esperando, porque ya esperamos toda la vida. No podemos seguir. No piensen que no podemos. Podemos. Podemos cambiar la historia. Podemos construir una sociedad inclusiva. Podemos ser parte de la reconstrucción de la región. Juntos. No hablen por nosotros, hablen con nosotros. No sueñen por nosotros, sueñen con nosotros. No avancen por nosotros, avancen con nosotros. Hashtag Rompiendo Barreras. Banco Mundial. Muy bien, buenas noches. Gracias por acompañar este nuevo espacio de conversaciones con diferentes temáticas, particularmente sobre el arte, pero también sobre situaciones de la cotidianidad, cosas que nosotros normalizamos, pero que en nuestra sociedad, una sociedad tan sujeta a estereotipos, a discriminación, a veces pasamos por alto. Bueno, el día de hoy, bueno, este material es pregrabado, así que se pueden hacer comentarios, preguntas, puede que no, porque no se van a poder responder en el momento, pero este programa está realizado en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y nuestro invitado del día de hoy es nuestro muy buen amigo Germán Pineda Artiga. Buenas noches, Germán, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván, gracias por la invitación, qué gusto estar de este lado. Se siente extraño, pero gracias por tomarme en cuenta. No, es algo que se va también haciendo común, ¿verdad? Estar de un lado de los proyectos y luego sentirse parte del otro. Sí. Así que bueno, Germán, hoy se está conmemorando a nivel mundial el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y una de tus grandes labores, digo una de tantas porque vamos a poder hablar un poquito también acerca de tus proyectos personales, pero durante más o menos 25 años has trabajado en diferentes temas relacionados con la dignificación, los derechos y la integración de las personas con discapacidad en la sociedad. Entonces, yo antes voy a meter mi palabra antes, en esta sociedad que también decía, necesitamos hablar políticamente correctos, y entonces a veces se van como diciendo terminologías que de pronto no son las correctas. A mí la palabra integrar o reinsertar pues no me suena como muy bien, ¿verdad? A mí me suena más como vincularnos y esto, pero bueno, esa es una cuestión muy personal. Pero bueno, el tema es que durante un largo tiempo de tu vida, 25 años más o menos, vos has trabajado en este tipo de temáticas. Entonces, pues quisiéramos que nos compartieras cómo es tu experiencia, cómo es la experiencia que se ha desarrollado a lo largo de este tiempo. Y bueno, después vamos a ir conversando acerca de otras cuestiones. Perfecto, pues sí que para empezar, tengo una discapacidad. Yo soy una persona que tiene una paraplegia. Eso me hace ser usuario de silla de ruedas.
y bien decías 25, un poco más de años por ahí que tengo de estar utilizándola de apoyo una silla de ruedas. Pero fíjate que el trabajo con la dignificación viene porque bueno, dicen que no existen las casualidades, pero fíjate que, les comento que cuando pasó el accidente, bueno, mi oficio de trabajo es el desarrollo de softwares y todo eso desde hace bastante tiempo, entonces me dedicaba mucho a eso. Cuando pasó lo del accidente, traté de alejarme un poco de esta cuestión. Por cuestiones de la vida paré estudiando locución, y llegué a Radio Universidad a hacer unas prácticas, digamos, para poder graduarme como locutor. Y ahí conocí a otras personas que ya tenían un programa de radio sobre discapacidad, pero ellos hablaban mucho o más que nada de las personas con discapacidad visual. Era únicamente el tema. Y me invitaron al programa para hacer algo así como lo que estamos platicando hoy. Y me quedé con el programa, poco a poco me fui quedando con el programa. Entonces, para poder dar a conocer muchas de las situaciones que yo viví en el hospital, porque, por ejemplo, las depresiones, todo eso, no lo ve uno, no lo nota la gente de fuera, por ejemplo. Sí, las familias, ¿verdad? Te toca a veces ser el malo en tu propia familia y bueno, por algo entonces traté de ir haciendo el programa de esa manera y se convirtió en una referencia de discapacidad en ese año, creo que fue 2099, 2000, por ahí más o menos. Y lo que hacíamos era dar a conocer cualquier tipo de discapacidad que había. Todavía no se trataba la discapacidad en cuestión de derechos humanos, sino que con una visión o un trato más médico, como algo que hay que curar, ¿no? Siempre una cuestión que hay que sanar de la discapacidad, hay que sanarla, hay que aliviarla. Bueno, ese es un tema muy extenso porque si nos metemos a las religiones es peor, ¿no? A veces me invitaban a cierta iglesia para ver si me sacaban el demonio que tenía, que no me dejaba avanzar, o me invitaban a otra iglesia para que Dios se apiadara de mí. Bueno, la cuestión es que cada quien tiene una referencia muy particular de una discapacidad. Entonces, y eso en la mentalidad no solo del guatemalteco, sino de cualquier ser humano, cuesta cambiarlo. No solo en nuestro país, eso es a nivel mundial. Entonces, trabajamos ahí, y ahí fue como conocí a gente que trabajaba también temas de derechos humanos, y ya me fui involucrando un poco más sobre los temas de derechos humanos. Tanto que llegamos a la realización de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que de ahí parte todo lo que ahora regula lo que mencionabas, cómo hacer el trato hacia las personas con discapacidad, qué es una discapacidad, por ejemplo, cómo se debe tratar a una persona con una discapacidad, se debe tratar o se debe aceptar o se debe compartir con ella. Muchas cuestiones puedes encontrar sobre derechos humanos, sobre todos los derechos, que sabes, como sabemos todos los derechos pues son universales, hay derechos universales, hay de distintas generaciones, y estas de las personas con discapacidad es un logro que fue muy difícil, porque nosotros aquí en Guatemala hicimos un apoyo. De hecho, cuando Guatemala firmó la convención, estuvimos ahí apoyando y haciendo incidencia con las personas que tenían que hacerlo, y pues se logró. En Guatemala existe una ley de hecho la ley se llama Ley de Atención a las Personas con Discapacidad. Todavía tiene esa visión médica, ¿no? Que hay que atender a la discapacidad.
Y actualmente existe una iniciativa de ley, que es la 50, estoy mal, donde esto ya cambia más a derecho, ¿verdad? Entonces vamos a poder notar que la discapacidad no es que hay que atacarla y eliminarla y hacer que camines de alguna u otra forma, sino que eliminar barreras que son las que nos convierten en, no quisiera decir víctimas, pero sí en las que nos bloquean para poder desarrollarnos como personas. Y vienen desde cuestiones de actitudes, barreras arquitectónicas esencialmente, vamos. Por ejemplo, hay muchos lugares de gobierno donde no podemos entrar porque hay gradas. Y no digo solo yo, nosotros los usuarios de silla de ruedas, hay personas que tienen que usar muletas y eso, y es muy difícil para ellos andar. Personas con discapacidad visual, no hay ningún señalamiento para ellos. Es bien difícil, y eso es muy en esencia de las causas de lo que es una discapacidad, ¿no? No es que uno no tenga la capacidad, sino que el entorno te, te bloquea y no puedes movilizarte. Imagínate, ahora es un poco más accesible movilizarte en el transporte. Hace unos años era casi imposible. Tenía amigos que se venían desde el Senma hasta la 12 Avenida, rodando, como decíamos nosotros, para poder jugar básquetbol. Y así unas distancias enormes, y aquellos se venían. Ellos se venían porque estoy aquí cerca, no tan cerca, como a 1,5 km, pero yo sí, rodando todo el tiempo. Todavía hay gente que lo hace. Hay gente que viene desde muy lejos rodando, porque el transporte todavía es una limitante. No solo para el guatemalteco sin discapacidad, ahora mucho más para una persona con una discapacidad. Y encima tenés que cargar tu silla de ruedas. Entonces eso se vuelve un problema, porque ha pasado que a la gente, a veces hay personas que son bien atentas y el ayudante te ayuda a subir, suben su silla de ruedas, y viene una multa, ¿va? Porque se están tardando en la parada de los buses por apoyar a una persona con discapacidad. Entonces es bien complejo, porque hay personas que les nace hacer un apoyo, pero hay otras, como los señores estos de amarillo verde, que limitan, ¿no? Ellos tienen una limitante visual, digamos, o no, por no decir mental. Entonces, y eso hace que a las personas tengan hasta miedo, de hecho, de darle un poco más de tiempo a una persona, a un adulto mayor, para que aborde un bus o se suba a un taxi o todo eso. Exacto. Como el desconocimiento también hace que normalicemos muchas cosas, ¿verdad? Porque, digamos, hay factores que uno dice son responsabilidad del gobierno de turno, que tiene que velar por ciertas cuestiones, pero hay factores que también son de la ciudadanía, ¿verdad? Yo siempre peleo porque las motos o los carros se pasan las cebras en donde hay cebras. Y entonces, ¿cómo esa normalización de, bueno, yo pongo mi carro ahí, pongo mi moto, pero puede ser que venga una persona adulta mayor, o una persona con discapacidad visual, o en silla de ruedas, ¿verdad? Entonces, como todo ese desconocimiento va normalizando esa forma de alejar, digamos, ¿verdad? Es como, bueno, a mí no me afecta, pues no me importa si alguien más. Así es. Sí, fíjate que uno lo ve en la calle, en cualquier lugar de la calle, ves una rampa que cuesta que haya, y cuando hay resulta que es para que la moto se estacione ahí, ¿no? No es para eso, pero resulta que la moto ahí decide ponerse. Siempre en una rampa vas a hallar una moto, o vas a hallar un poste. Antes ponían teléfonos monederos por todos lados, ahora ya no, pues, pero todavía encontrás postes al final de una rampa o a media acera. Entonces, eso no es una limitante solo para una persona con discapacidad. Creo que cualquiera ya se topa con eso, y es molesto tener que bajarse a la acera,
de la acera y tener que ir en la calle donde obviamente no hay una consideración hacia los peatones, que somos quienes llevamos la vía, ¿no? Hasta esa cultura que no existe es la que debe tenerse en cuenta, pero cuesta. Nos damos cuenta en los centros comerciales, ahorita que hablabas de que hay cosas que el gobierno tiene que hacer y otras la iniciativa puede hacerlas. Vas a un centro comercial y hay parqueos bien señalizados, pero te das cuenta que los usan no son personas con discapacidad. O sea, es alguien que tiene un vehículo grande y decide que como ese es un parqueo grande, él puede estar ahí. Y no hay un poder humano que le haga hacer evidente que está en un error, ¿no? Sí, entonces, hay gente que sí, ya arquitectónicamente se han mejorado algunas cosas, pero la población, y estamos hablando de niveles socioeconómicos altos y medio altos, que son los peores, ¿verdad? Donde creen que pueden tienen los derechos de todo, ¿no? Que pueden hacer uso de lo que les dé la gana y todo eso, y no tienen una apertura mental para aprender que, que es un derecho, y que si tú vienes y lo cortas, estás violando derechos. Entonces no hay una cultura de derechos humanos, no solo aquí, como insisto, en muchos países. Exacto. Sí, claro, ¿verdad? Ese es un problema general. Justo en el 2018 un informe de la ONU hablaba acerca de que las posibilidades de vivir bajo el umbral de la pobreza extrema en las personas con discapacidad eran mayores por tema de exclusión laboral, de discriminación, de desvalorizar, como digamos, las capacidades, ¿verdad? Y justamente en el tema laboral, digamos, vos también siendo locutor, siendo creador de contenidos también, de campañas de sensibilización, has también participado en campañas de sensibilización hacia este tipo de temáticas. Así es. Hace muchos años, antes de todo este boom de las redes y todo esto, y ya trabajábamos nosotros con lo que se llamaba cabañas de trabajo. Entonces era una idea era un trabajo en casa, lo que estamos haciendo ahora, el home working, pero en esa época fueron cabañas, eran enlaces dedicados para que trabajaras desde la casa. Pero en Guatemala fue casi imposible, ¿verdad?, que lo tomaran en cuenta, por cuestiones de que te tienen que ver en tu puesto de trabajo, y una cultura de esclavitud que existe en nuestro país hacia el trabajador, que es casi imposible. Ahora se vio una necesidad con la pandemia, y vamos a mezclar un poco ahí esto, que la gente tuvo que improvisar, y no soy el único que ha trabajado en este aspecto de trabajo a distancia, porque pensamos muchos que es la mejor manera de que una persona con discapacidad pueda tener acceso a un trabajo digno, ¿no? Porque si las condiciones se dieran, el hecho de poder tener un transporte digno para movilizarte, si tenés tu vehículo propio, el hecho de que tengas un espacio para poder parquearte, todas esas condiciones son bien complejas para una persona que no tiene discapacidad. Para una persona con discapacidad se vuelve aún más, porque los centros donde puedes trabajar son muy, ¿cómo decirlo? Son muy cerrados. Y, por ejemplo, no hay parqueos especiales, no hay baños especiales, y los horarios te tienen que estar controlando la hora, cuánto tiempo te tardas en el baño. O sea, hay un montón de cosas que para cualquiera es molesto y difícil. Máxime una persona que tiene que dedicar cierto tiempo para poder hacer uso de un baño. De hecho, hay lugares donde hay
Hablando de maquilas, por ejemplo, que es donde han podido entrar algunos compañeros a trabajar, a cierta hora ya no funciona el ascensor, ¿no? Entonces, ¿y cómo bajar las gradas? Entonces es bien complejo. Hay compañeros que tienen que cargar. A mí, de hecho, me pasó cuando estudié locución ahí en la TGW. Me subían cargado todas las gradas de ahí de la TGW. O sea, pero en esa época todavía se aceptaba, ¿no? Sí, bueno, la gente conoció, los compañeros, muchos están en situaciones muy favorables y trabajan siempre con una visión diferente hacia las personas sin discapacidad, más aún con las personas con discapacidad. Eso no nos hace exentos de exigir resultados, que es lo que pareciera que a cualquier empleador tiene pánico, ¿no? O sea, una persona con discapacidad tiene potencial, pero sí tiene que responder a los productos que se te están exigiendo para tu trabajo. Y eso es parte de lo que no entienden muchos mandos medios con respecto a la labor que una persona con discapacidad pueda dar. No es cuántas horas vas a estar sentado, sino que cuál es el producto y de qué calidad de producto vas a entregar, hablando de cualquier cuestión, ¿no? Una producción, cualquier cosa que tengas que dedicarte un tiempo a hacerlo, tienes que hacerlo con excelencia, y eso lo vas a notar en cualquier persona, con o sin discapacidad. Hablábamos en una maestría que estuvimos asesorando por ahí, cómo puedes incentivar a tu personal, ¿no? Para ver una maestría para personas de recursos humanos. Entonces, cuando se hizo una consulta, resulta que no era tanto el incentivo monetario, sino que, por ejemplo, te dijeran, mire, puede llegar tarde hoy, o tal vez hoy no llegue, o esta le vamos a cambiar el horario y venga más temprano y salga más temprano, con tal de evitarse el tráfico. Entonces imagínate, es una persona que no tiene discapacidad y tiene esa necesidad de salir huyendo del tráfico, va a responder aún mejor con incentivos que no son siempre dinero, pues. Es una persona con discapacidad, trabajando desde su casa, que no tiene que vérselas con el tráfico, con la movilización, con que te traten mal en el camino, que un policía te haga esto, que cualquier cosa de esas, va a rendir mucho más. Pero cuesta que la gente lo vea desde ese punto de vista. Y lo que mencionabas sobre la pobreza y pobreza extrema es... lo podemos notar muy claramente con tan solo salir a caminar un rato. Te puedes dar cuenta que mucho de la economía informal es de una persona con discapacidad. O sea, hay otras personas, compañeras, que están en situación de mendicidad, ¿no? Entonces es un poco más complejo, pero sí es difícil, por ejemplo, encontrar un puesto laboral en el cual te puedas desempeñar. Y si logras entrar, hay que responder a mucho más de lo que podés dar en cuestión de tiempo, no de tus conocimientos, porque definitivamente muchos podemos aprender de muchas cosas y desempeñarnos en eso. Eso no es problema, de hecho, para nadie. Pero sí, el hecho de que quieran que estés 8 horas sentado en frente de una computadora o en tu escritorio o en el teléfono y no te movas, y eso responde a una cuestión que decían de las personas con síndrome de Down, que decía que era bueno contratarlos porque si vos los ponías 6 horas seguidas, ellos 6 horas seguidas iban a estar en su puesto trabajando. Y eso no es así, ¿no? Una persona con síndrome de Down es como cualquier otra persona, incluso un poco más inquieta que uno.
pues no se sale, terminas tu trabajo o una etapa de las que tenías en el día y obvio te vas a alejar de tu escritorio. Igual pasa con estos muchachos y muchachas o adultos que ahorita ya hay bastantes adultos trabajando en diferentes puestos, eh, siempre limitados, no por ellos sino por el empleador, ¿verdad? Entonces no hay personas que trabajen en puestos de toma de decisiones, por ejemplo. Si trabajas en un almacén, pues no te ven, estás empacando cosas allá atrás o desempacando cualquiera de esas cosas, pero no sos atractivamente visual para el negocio, poner a una persona con discapacidad, la que sea, frente a tu negocio, ¿verdad? Es un es parte de toda esta cultura o mala cultura que tenemos. Exacto. Sí, es eso que decíamos al inicio, ¿verdad? El estar sujetos a todo este tipo estereotipos, ¿verdad? Con los que ya venimos desde pequeños, creándonos. Y justamente, bueno, no nos vamos a desviar tanto de los temas, aunque sí, pero justamente uno de los, hace unas semanas hablábamos con con unas personas de Enseñas, que es una organización que trabaja con la comunidad sorda, con la lengua de señas, y Juan Pablo se llama estaba conversando y decía que somos iguales, lo único que no escuchamos, pero después somos exactamente iguales. Pero las diferencias que no podemos escuchar. Y hablabas un poco acerca del deporte, porque a veces también hay una percepción como de no tocarles, de no verles, pero también se desarrollan en el deporte, los Juegos Paralímpicos, y en tu caso también has practicado un deporte. Sí, al principio de todo de este andar, fíjate que unos compañeros, es una cadena de eventos que te llevan a esto. Vinieron aquí unas personas a conocerme, así que a conocerme, ¿no? Porque una nueva persona con discapacidad, entonces ellos se dedican mucho a eso. Y el grupo se llama Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad, se llama ahora. Antes tenía otro nombre. Pues ellos se dedican mucho a eso, a apoyar personas con discapacidad, a personas nuevas en el mundo de la discapacidad. Y bueno, a ese grupo empecé a asistir también. Un grupo para platicar y siempre ahora se habla de Dios y todo, y tratan de sacarte lo que decía al principio, ¿verdad? De que no es la iglesia donde te van a perdonar porque estás en una silla de ruedas o donde todos se van a apiadar de vos. Nah, ya es diferente, ¿verdad? Con un enfoque siempre cristiano, pero muy diferente. De hecho, los padres son quienes fundaron, bueno, quienes estaban en ese momento eran brasileños. Padre Nelson era el que vino a la casa y nos conocimos y todo. Bueno, vos sabés, siempre andamos en ese rollo de eclesiástico, pero no es por gusto propio, pero siempre nos llaman por ahí. Bueno, la cosa es que así en el grupo había un equipo de básquetbol y me invitaron a participar en el equipo de básquetbol. Y obvio, o sea, así como estás diciendo, uno cree que es de hojaldre o algo así, que te vas a destrozar en un ratito. Los primeros juegos que vieran eran terribles, ¿no? Solo oías chocar las sillas, pero así como cuando hay choques en la calle y sonaban las sillas y unos tirados en el suelo y se quedaba uno así. Bueno, ¿y cuándo voy a poder hacer yo eso? De hecho, me costaba mucho salir, no podía, había una pequeña gradita aquí en la entrada de la casa,
y casi no podía bajar. Ahora ya, bueno, aprendí a subir y bajar gradas porque, como les cuento, las limitaciones esas son terribles. Y bueno, ahí aprendí y estos compañeros, ese apoyo es, como es de pares, ¿verdad vos? Eso ayuda mucho. No, bueno, vamos a hablar de los expertos después, pero ese apoyo que es de pares es bien importante cuando estás entrando en este mundo de la discapacidad. Y pues ahí conocí este aspecto de los deportes. eh, AGREL, que se llamaba, bueno, AGREL era Asociación Guatemalteca de Rehabilitación de Lisiados, era así. Pero AGREL ya no está, entonces ellos apoyaban mucho todo este movimiento de deporte. Y la arquitecta, que ahorita se me olvida el nombre, y qué pena, pero ella ella no tenía discapacidad. Pues los juegos nacionales los hacían ellos con voluntarios y todo eso. Era una cuestión muy bonita. Y sí, la gente que practica los deportes, si alguien más las ve, no piensan en la lástima, ¿va? Cuando ves a una persona realizando algún deporte como el básquetbol, que es el que más se practica aquí. Pero a mí me gusta mucho el tenis. Ahora se practica más el tenis de campo. Yo hice tenis de mesa también antes del accidente, y después pues tuve oportunidad muy poca, no hay mucha gente que practique eso, y cuando ven que uno responde bien, entonces menos lo van a hacer. Entonces, eso es interesante, pero fíjate que es adquirir habilidades que pensás cuando adquirís la discapacidad, que pensás que no vas a poder realizar, ¿no? Por ejemplo, el moverte en la calle, subir las banquetas, bajar banquetas, ir de un lado a otro. Esa movilización en tu propio equipo o con tu propio equipo de apoyo es bien importante. Entonces ahí conocíamos gente con amputaciones de piernas, gente con parálisis cerebral, muchachos, niños. De hecho, estuve muchos años después vinculado también al deporte, pero desde los Juegos Nacionales para niños y jóvenes con discapacidad, que los hace la Escuela de Educación Física. Estuvimos ahí apoyando en otro tema muy diferente, y ya más con cuestiones de comunicación, sobre todo en línea, ¿no? Que ese es el otro aspecto que trabajamos. Y bueno, cuando tocó ver los lugares para las personas, para los jovencitos y niños con discapacidad, entonces sí, ya me llamaron para ir a evaluar los lugares aquí en Escuintla, Quetzaltenango y todo eso. Entonces fue una experiencia diferente, pero muy enriquecedora, porque podías ver ese orgullo que siente un niño con... voy a poner el ejemplo que es lo más duro que he visto, con parálisis cerebral, porque ellos o ellas su cuerpo no responde. Entonces cuesta que respondan, su mente está al 100, al 150% de lo que uno maneja, pero su cuerpo no responde, ¿no? Entonces les cuesta, pero cuando logran correr o hacer como que corren 10 metros, 5 metros y llegar a la meta, y las caritas de alegría y todo eso, yo creo que hay que retomar de alguna manera estas iniciativas como la que tuvo AGREL en su momento. Tenemos un campeón mundial, 10 veces campeón mundial de levantamiento de pesas aquí en Guatemala, Rolando de León, campeón mundial, y siempre lo menciono cuando hablamos de deportes porque es un gran ejemplo. Hay otros compañeros ahora en tenis también haciendo muy buenos papeles. Ya hay más compañeros y compañeras en atletismo, o sea, en natación todavía cuesta un poco, pero
pero ya hay más, ya se practica un poco mejor, pero sí falta mucho apoyo todavía. Falta ese poder centrar todo ese esfuerzo en un solo, en unos días para podernos darnos cuenta de lo valioso que es el deporte. Para cualquier persona, no digamos para una persona con discapacidad. Claro, claro. Y también, bueno, por ejemplo, en el tema del arte también está artes muy especiales, creo que se llama la organización, que trabajan con danza y una serie de cosas también, ¿verdad? Sí. Yo a ellos también los conozco. Hace el señor Peterson, creo que es él, o fue él, ya falleció. Hacen una labor muy bonita con respecto al arte. El apoyo que lo que hablaba, no todo es cuestión del gobierno, son iniciativas privadas, iniciativas propias, digamos, no hablar de cuestiones privadas, sino que iniciativas propias, todo es sin apoyo, ¿vos? Ellos hacían la cuestión con amistades y eso va de boca en boca. Entonces los compañeros lograban vender a veces sus piezas, pinturas, arte manual, ¿cómo se llama esto? Esculturas, por ejemplo, también. Entonces lograban hacer exposiciones y vender piezas a veces. Y la danza sobre todo. Siempre me echo el loco, pero les tengo mucho aprecio y cariño a ellos. Ellos son muy buenas gentes y siempre que nos encontramos pues platicamos de cómo salgo huyendo yo de eso de la danza, pero sí, eso sí no se me da mucho. Que te van a echar el guante en el sí, no, ya hace años que no practicamos esa cuestión, pero es algo muy interesante verlo, porque ahí la última vez que pudimos platicar y verlos, tenían rock and roll, bailaban rock and roll, tenían otro tipo de danzas ya no tan ¿cómo le decimos a ese tipo de danzas? Como ballet o algo así, o jazz, no, era rock y toda la cosa, era un poco más divertido. Creo que si me hubieran ofrecido eso hace mucho tiempo ahí estuviera, pero no. La gente de ahí también, mucha gente que conozco en ese aspecto de arte. Un amigo, Pedro se llama también, él es escultor y sí, sus piezas se lograban por lo menos exhibir o exponer en esos, gracias a Very Special Arts o artes muy especiales. Qué interesante. Y cómo digamos, has vivido, digamos, todo este proceso, que al principio es un proceso personal, de aceptación, y lo que decías, ¿verdad? De lo que uno no mira y que es todo un proceso. Pero ¿cómo has visto los avances, si es que han habido avances, los retrocesos, cómo se han ido visibilizando las necesidades de las personas con discapacidad? Yo creo que está un poco estancado. Yo veo que aún está estancado. No ha retrocedido en algunos aspectos, pero está muy estancado. O sea, la ley de atención a las personas con discapacidad es una ley que nació sin reglamento. Entonces, cuando hablas de una ley sin reglamento, es como una guía más o menos de lo que puedes y no puedes hacer. No hay una sanción si dejas de hacerlo. No hay... Por ejemplo, ahí en esa ley se habla de darle a los empleadores algunos beneficios si contratan personas con discapacidad, pero no dicen nada si no lo hacen. Entonces no existe eso. Entonces,
cuando nosotros nos damos cuenta que hay personas con discapacidad trabajando en un banco o en un call center, muchos son iniciativas privadas, o como te digo, son, son personas que en algún momento han tenido en su familia o muy cercano una persona con discapacidad. Entonces tienen esa oportunidad de incluir a esta persona en el aspecto laboral dentro de sus organizaciones o sus empresas, y es ahí donde se crea. Entonces, pero no es una cuestión regulada. Ahora ya existe el reglamento, pero igual después de muchos años ya no tienen casi ningún efecto. Y el CONADI, que es el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, pues es la misma ley lo crea, pero lo crea sin poder. O sea, el CONADI no tiene ningún poder, no puede hacer más que ser el ente rector, como dicta la ley, y hasta ahí, no hay más, no puede hacer más. Se crean políticas, ¿verdad?, donde ya puedes hablar de accesibilidad, pero ya hay una estructura de accesibilidad universal. Entonces solo es de adoptarla, pero cuesta mucho, ha sido muy difícil. El único experimento que ha resultado es el de la Sexta Avenida, ¿no?, que se elaboró se estuvo trabajando desde hace ya varios años con el arquitecto. Ay, se me olvidó el nombre. Me va a ahorcar, estoy seguro que me va a ahorcar. Álvaro Vélez. Estaba Álvaro y otros arquitectos, y otra vez estaba yo de chute ahí con cuestiones de accesibilidad, ¿no? Porque, como te comento, el programa pues de radio se metía en cada cosa que resultamos hablando de accesibilidad universal, y mucha gente de la universidad pues nos acompañó en ese andar ahí en la radio universidad con ese programa. Entonces ahí fue donde con Álvaro y otros profesionales después pues ya trabajaron eso. Pues ya existe una cuestión de accesibilidad universal. Entonces, pero no han podido implementar una política como es debido. Entonces no. Y como te digo, o sea, existe la ley, pero si no lo haces tampoco hay una sanción. Ajá. O sea, hay una forma de incentivar a las empresas, pero si no lo haces tampoco el gobierno tiene por qué incentivarlas, ¿verdad? Entonces la ley está, pero no está del todo bien en función. Entonces por eso nace esta iniciativa que les comentaba, en donde ya entonces sí esta reglamentación, estas políticas de accesibilidad universal, accesibilidad laboral, todos van en cuestión de derechos, porque como cualquier ser humano tenemos derechos a la salud. Ir a un hospital para una persona con discapacidad es un problema. Derecho al trabajo, derecho a la vivienda. Si un guatemalteco promedio cuesta que tenga acceso a vivienda propia, una persona con discapacidad, que no tenemos apoyo de gobierno, porque es raro el que tenga algún apoyo de alguna forma. No es que aquel programa que tardaba 24 horas te mantenga, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ese dinero que se recaudaba en esa cuestión no era para eso. O sea, para algunas personas sí, pero no para cualquier persona con discapacidad, y mucho menos adulto. De niños todavía es más atractivo ver a una persona con discapacidad, o sea, se tolera ver a un niño con discapacidad, pero ya un viejito como nosotros ya no es, ¿verdad? Entonces cuesta un poco que te tomen en cuenta para este tipo de movimientos, pero un niño, ¿qué puede hacer? O sea, él es feliz yendo a que salgan las cámaras y todo eso. Bueno, hasta con eso tuvimos que en un tiempo
porque realmente es un poco denigrante, ¿verdad? El hecho de aprovecharte de un niño para recolectar dinero. Y no lo digo solo yo, o sea, ni es solo en Guatemala, o sea, hay personas con discapacidad en México que siguen luchando en contra de la Teletón y todo eso, porque realmente bota muchos de los trabajos que se hacen día a día. Entonces las personas creen que todas las personas con discapacidad vivimos gracias a estos programas, y no es así. O sea, tampoco el IX nos apoya, no hay un apoyo de gobierno, o sea, no. Si uno necesita salir adelante, hay que buscar trabajo como cualquier otro guatemalteco, con las limitantes que uno tiene, porque uno reconoce que hay limitaciones. Entonces, y eso es lo que cuesta, pues poner a sopesar a un empleador, ¿no? Las limitaciones que realmente tiene una persona con discapacidad contra lo que se puede aprovechar de él. Y es complejo, pero bueno, es una cosa con la que hay que aprender a vivir. Y como te decía, los que vemos ahora trabajando en puestos, por lo menos que son visibles, ¿verdad? A las personas, es por eso, porque alguien tuvo la idea o se vio en la necesidad de darles espacio a un amigo, a un pariente, y se crearon. Y bueno, han tenido mucha respuesta. Otra es la cantidad de personas que están egresando de universidades que ya tienen una visión más amplia del aspecto de la diversidad con la discapacidad. Entonces incluyen, ya lo tienen como una forma de inclusión a una persona con discapacidad dentro del universo laboral en el que trabajan. Entonces es un poco, todavía no es un porcentaje alto, pero existe. Sí, como esto recae en lo mismo, ¿verdad? O sea, lo que se pide es crear las condiciones semejantes o iguales para que todas las personas tengan acceso a oportunidades laborales. Como decís, claro, ¿verdad? Hay ciertas cuestiones en las que, por supuesto que yo no voy a ir a pedir trabajo de director del hospital general porque no soy médico. Exacto. Entonces, claro, hay cuestiones que son obvias que uno no las va a hacer, pero que sí es necesario como tener las reglas del juego semejantes, ¿verdad? O iguales y paritarias para que todas las personas tengan acceso a oportunidades laborales, de desarrollo y de naturalización de lo de las calles y esto, ¿verdad? Sí. Entonces yo pensaba, bueno, algunas cosas pequeñas que como ciudadanía deberíamos de entender, porque hay muchas cosas que afectan, por ejemplo, a las personas con sillas de ruedas. En alguna ocasión leí algo acerca de cosas que uno ve tan simples como un escupitajo en la calle, un chicle, se sacan a su perro, bueno, eso te iba a decir. Si sacan al perro, pues saquen una bolsa y levanten lo que hace el perro. Ajá, sí, el hecho de tener sucia la calle a cualquiera le afecta, pero más si usas una silla de ruedas y te estás impulsando y te ensucia las manos y todo, porque estructuralmente la silla de ruedas tiene unos aros impulsadores, pero no 100% te sirven, entonces tenés que usar la silla realmente, la rueda completa para poder impulsarte. Entonces sí, eso ahí te ensucia, la ropa se ensucia, es complejo, es muy complejo. Y la conciencia pues tiene que ser de las personas. Y hay muchas campañas de limpieza, no tiene que ver con personas con discapacidad. Salimos favorecidos, sí, porque más o menos está limpia la ciudad, pero hay momentos en el que se les olvida y es muy difícil eso. Lo que hablabas de la cultura vial también, eso es un problema
De repente estás, yo lo miro por aquí cerca, a veces hay momentos en que las motos van sobre las banquetas, o allá en la 9ª Avenida y 18 Calle, a cierta hora ya las banquetas son para las motos, no para las personas. O sea, ya llegamos a unos límites que afectan al usuario diario de a pie, ¿no? No digamos solo a una persona con discapacidad. Esa cultura vial afecta a todos, sobre todo a las personas que por algún motivo les cuesta aún más movilizarse. No siempre son una persona con silla de ruedas o con un bastón, sino que hay personas que les cuesta movilizarse por algún motivo y toparse con una moto dando vuelta a la esquina, eso es terrible. Y encima que como decías, los engendros vestidos de amarillo y verde, en lugar de colaborar, pues son parte de la ciudad del futuro distante, ¿verdad? Sí, de un imaginario que bueno, ¿para qué meternos en o sea, no existe una hablabas de igualdad de derechos, por ejemplo, igualdad de oportunidades. Entonces, por ejemplo, yo uso una silla de ruedas eléctrica porque soy Aragán, así, y me mandaron la silla y no puedo entrar a un Transmetro. O sea, en la silla normal, la que me impulso así, sí, porque puedo prácticamente saltar del andén hacia el Transmetro. Pero en esta silla no, porque necesitas que el piso sea completamente parejo. En cambio ahí no es. Entonces hay un gran agujero entre el andén y la unidad. Entonces tienes que buscar quien te ayude, te carga las llantas de adelante. Es un problema terrible. Y las unidades venían con una rampa. Pero como saber qué les hicieron, las quitaron, ¿no? O les quitaron las argollas con las que las jalaban. O sea, esa gente está preparada, pero para hacer lata todo, en lugar de hacer mejor las cosas, ¿no? Entonces sí ya había un pequeño progreso, pero se estancó ahí precisamente por eso. Las personas no quieren aprender a usarlo. Y hay compañeros que han estado luchando con la cuestión del Transmetro por muchos años y pues sí han habido un poco de respuestas, pero realmente no hay cómo afectar directamente a esta gente, ¿no? Para que tomen un poco de conciencia y hagan las cosas bien. O sea, no tienen que hacer nada extraordinario, solo hacer las cosas bien, y aún así cuesta hacer su trabajo y hacerlo bien. Es tan fácil como eso, pero cuesta. Exacto. Y bueno, pues siempre se nos va el tiempo un montón de rápido, pero para ir terminando también, bueno, vos también te has desarrollado en el área de la locución, creando radionovelas, orientadas también a diferentes temáticas, ¿no? Digamos, educación, higiene, temas de comunitarios y todo esto, ¿verdad? También, ¿cómo es tu entorno laboral cotidiano? Es un desastre. como cualquier creativo, esto pasa por una cuestión de un poco de caos, ¿no? Hay un caos aquí que mi trabajo es, bien decís, crear, y eso, hay un cuaderno aquí con unos apuntes, hay hojas por allá, tengo una computadora con esto, el teléfono con otras cosas, pero la pandemia vino a cambiar un poco el aspecto de cómo trabajar las cosas. Y ahí teníamos un poco de espacio ganado, porque como te comentaba, desde hace muchos años he tratado de estar al día con estas cuestiones, y los diferentes trabajos que he tenido en el camino me han hecho estar al día. Entonces, hace
en muchos años en una maestría que estuvimos apoyando a los catedráticos allá en la San Carlos, y era sobre el e-learning, sobre la educación a distancia. Sabes que a la U puedes ir solo unos 2 meses, que no hay problema, y de ahí todos los meses restantes entrar a la universidad es un problema de carros. Y bueno, la cosa es que cuando hay huelgas pesadas y no habían clases, entonces ¿qué se podía hacer? Entonces vienen y me llaman para que les pueda asesorar con esa cuestión, y empezamos con el e-learning. ¿Por qué voy tan lejos? Porque ahora, con lo de la pandemia, y las personas están pidiendo o pidieron mucho apoyo en la producción, porque todo lo que había económicamente existente para actividades presenciales se desviaron hacia actividades en línea. Ahí incluís educación, la producción ya no tenía alguien que estar dentro del estudio de grabación viéndote cómo lo hacías. Entonces no tenías esa supervisión, y eso es un gran alivio. Cuando no tenés al que te dé el dinero encima, eso te deja respirar mucho. Entonces, en cuanto a creatividad, y por ejemplo me dio la oportunidad de trabajar más de acuerdo con ustedes, con Arrancacebollas, con tu persona más directamente, y ese apoyo, por ejemplo, si te das cuenta, era un caos, ¿no? Pero al momento de terminarlo, pues como toda producción, y es un niño, vamos, que al final nace, y no tiene nada que ver con la discapacidad, porque resulta que hay otras personas que te recuerdan, vos pero no metiste nada de discapacidad. Y es que eso, que tenga una discapacidad, no significa que viva pensando en eso, ¿no? Supuestamente estamos hablando de saneamiento, estamos hablando de empoderamiento, de cuestiones comunitarias y todo eso. Algo puedes meter, y debería ser como una regla, o tratar de meterlo de alguna forma, pero se le va a uno la onda literalmente el tema de discapacidad, y al final pues enderezas el asunto, y lo metes, pero ese parte de eso, de ese, de lo que tenés como creador o como artista, porque al fin de cuentas esta cuestión es un arte, vamos, de escribir, ya sea mucho o poco, es una cuestión de arte. Vos me apoyaste un montón en ese aspecto, y esa parte de caos pues la lograste arreglar vos bastante bien, pero por ejemplo, eso es un día de trabajo, ¿vamos? Es un montón de apuntes. De repente ves, ya estoy dibujando algún personaje o creándolo digitalmente, o simplemente haciendo un anuncio para una herrería de aquí, de algún cuate cercano. Entonces el día es así, creativo, es interesante. Hoy haces música, y mañana haces un pequeño video, o vas a tomar fotos a algún lado, y ese es el trabajo diario, ¿no? O de repente te llama algún tu cuate que le hagas la locución de alguna cosa. Entonces eso es, y se ha hecho más corto esa brecha por el distanciamiento que supuestamente existe, ¿no? Entonces ese distanciamiento social vino a acortar esas distancias gracias a estos aparatos, que bueno, ahora resulta que la gente sí está interesada, ¿no? Entonces ahora te llaman o me llaman para que les enseñe a usar Zoom, por ejemplo, cómo mejorar una transmisión de tal cosa, o el marketing, hacia dónde debo ir con respecto al marketing. Entonces ya de eso no lo hago yo, ¿verdad? Obviamente hay especialistas en eso. Entonces ya encaminamos a la gente hacia las personas que realmente saben de ese trabajo, y
Y bueno, así es como pasa un día. Así como pasa un día. Hay otros donde sí me escapo y me voy a la calle a tomar café y todo, pero casi siempre, y la gente sí se te queda viendo, ¿no? Cuando vas ahí, llegas a algún lado, y ya no te dicen no entres. Antes todavía te negaban el acceso a ciertas cafeterías, ahora ya no. Pero, pero si esa fuerza de ir y de hacer uno mismo las cosas, eso no debiera ser así, o debiera de ser algo que de dominio público, pero no, ha sido a fuerza de que otras personas vayan y defiendan los derechos de nosotros. Eso ha sido el camino hacia... Había un amigo, eh, no, él sí todavía está, pero él hablaba que los bares deberían de ser accesibles. Por ejemplo. Por ejemplo, estábamos hablando de eso, de los lugares para recreación accesibles, ¿no? Y eso a alguien se le ocurrió decir, mucha, pero no hay moteles accesibles. Y eso viene una compañera que para nosotros era una santa, ¿no? Sí, sí. Bien, ay, yo conozco. Dice. Bueno, o sea, son cosas que pareciera que uno con una persona con discapacidad no las habla, ¿vos? Pero una cuestión común. Es normal que todos hablemos de cosas tan triviales como el hecho de un bar accesible, el hecho de un lugar de estos para que sean accesibles. Y bueno, es parte de esto. La gente no lo conoce y bueno, gracias a vos pues poder compartir un poco de estas anécdotas porque las personas con discapacidad somos personas al final y al cabo. Al fin y al cabo tenemos derechos, tenemos obligaciones, las tratamos de cumplir, tratamos de muchos de nosotros y muchas de nosotros de ser ejemplos, vamos, para la familia sobre todo. Muchas compañeras tienen sus hijos, hijas y son un orgullo para ellos. Uno platicas con los patojos y están muy contentos con su mamá o su papá y yo creo que esa es parte que tampoco se toca muy a menudo, el hecho de que una persona con discapacidad tenga una familia, el salir a luchar por esa familia. Hoy se ponen a vender mascarillas, gel, perfumes, billetes de lotería, lo que sea. Pero hay una lucha diaria para poder llevar ese pan a la casa, vamos. Eso es lo que yo llamo milagro diario. O sea, realmente es un milagro el que una persona con tanta limitación, no propia, sino físicamente externa, pueda hacer su vida diaria un poco mejor, ¿verdad? Eso, para mí, eso es no es que sea cachureco, pero para mí eso es un milagro, porque no existe alguien que diga que eso debe ser así. Y aunque lo dijera, es muy difícil que lo tomen en cuenta. Entonces, ese esfuerzo que hace una persona con discapacidad, que por alguna cuestión no pudo accesar a un aspecto laboral o a un estudio avanzado y no pueda demandar un mejor ingreso o un mejor puesto. Entonces tienen que luchar mucho y eso es lo que nos topamos a diario. Esa es la cotidianidad. Lo que mencionábamos desde el principio, ¿vamos? Que la pobreza y pobreza extrema en las personas con discapacidad es aún mayor que con cualquier otra persona. Y el trabajo que no es regulado, por ejemplo, es prácticamente del que vivimos muchos. Digo vivimos porque, obvio, yo me desempeño solo, pero no soy un emprendedor porque no caigo en eso. pero sí apoyamos a los emprendedores y damos cursos y toda la cosa. Pero bueno, es interesante.
Y me gustaría quedar con esa reflexión de que las personas pues somos eso, personas. Yo soy Germán, vos me conoces desde hace un buen tiempo y siempre he sido Germán para ustedes, para tu familia, para los amigos también. Entonces, así es, vamos, no hay mayor diferencia. Así que con esa reflexión los dejo. Que cuando vean una persona con discapacidad, no vean si anda en una silla de ruedas o si usa un bastón, no. Conózcanla. Hay muchos que son muy enamorados y otras muy enamoradas. Y es distinto, creo yo, pero es sano. Es sano poder conocer a la persona como tal, más allá de lo que te mueve, por ejemplo. Claro, igual, pues eso, ¿verdad? También, pues agradecer, en principio, agradecerte el tiempo y todo el esfuerzo, todo el acompañamiento que has dado también, esta parte técnica en la que pues, venimos así como, mira cómo se enciende la compu. Sí. Todo ese acompañamiento que nos has dado, digamos, como organización, como colectivo y todo, la amistad y todo a nivel personal, familiar y esto. Y también, pues, todo este andar tuyo, ¿verdad? Todo este andar que ha permitido también promover esto, ¿verdad? La integración, que decía yo, la integración no me gusta mucho la palabra, pero que se promueve eso, ¿verdad? Desde la dignificación, desde los derechos. Así que, pues muchísimas felicitaciones también por todo ese trabajo también que a veces no se nota, que no se nota porque sea así rimbombante, pero que sí tiene impacto en Sí, diferentes espacios, ¿verdad? sí, y es algo que también les pasa ahí a ustedes, vamos, que pareciera que es Que muy nadie nos ve. que nadie nos nota, pero cuando te das cuenta eso no pasa, está uno siempre bajo un ojo ¿cómo es? Escudriñando. Siempre estás bajo una lupa, entonces por eso te digo, siempre tratamos de hacer bien las cosas y tratar de hacerlas mejor, de la mejor manera. Igual eso lo reflejan ustedes ahí en Arrancacebollas. Todas las personas que están ahí colaborando, es un equipo enorme. Y he podido ver algunos, pero cada día hay más y eso me alegra mucho. Y con proyectos diferentes y cada vez más ambiciosos, como dice el video, y a veces de la propia bolsa, ¿vamos? Pero ni modo, sí nos toca. Cada cuestión tiene que salir de uno. Los equipos, bueno, ya es tema de otra cuestión. Pero eso, vos, gracias por esta invitación. Es raro estar de este lado, poder platicar y todo, pero gracias. No, pues nada, pues muchísimas felicitaciones también, insisto, por tu trabajo y muchísimas gracias por el tiempo y también a todas las personas que nos han acompañado ahora en esta transmisión, pues invitarles a eso, ¿verdad? A ir haciendo esas pequeñas cosas que a veces no notamos porque nuestra cotidianidad no pareciera, pero que cuando ya las vamos descubriendo, que justamente este tipo de espacios es para eso, ¿verdad? No para decir, mire, no haga eso, sino que conozca que eso puede afectar a otra persona. Estamos aprendiendo entre todas y todos aquí y bueno, ¿verdad? Pues bueno, de nuevo, pues agradecerte el tiempo y pues nos vamos viendo muy pronto también en otras formas también. Así es, Noé, gracias y hasta pronto a todas y a todos. Si no los vemos, pues una feliz Navidad y un feliz año. Claro. Bueno, Germán, un fuerte abrazo para vos. Muchísimas gracias por el tiempo y nos vemos pronto en otra de estas diferentes transmisiones y diferentes espacios que tenemos. Así sea. Así, hasta pronto.